Dios pueda bendecirnos en esta mañana y nos sentimos contentos de poder estudiar nuestra lección y esperamos que este estudio sea de bendición para nuestra vida espiritual y lo aprendido durante esta semana pues pueda también ayudarnos a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Así que para esta semana vamos a estudiar nuestro tema, el poder de la oración. Así que vamos a iniciar con el estudio de la lección. En primer lugar, pues nuestro texto base para esta lección se encuentra en Santiago 5:16 y dice de la siguiente manera: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Con este versículo queremos nosotros dejar en claro lo que la lección va a tratar acerca del poder de la oración. Y especialmente aquí en Santiago, capítulo 5, del versículo 13 al 16, pues se nos cuenta cómo podemos llevar a cabo nosotros esta oración de poder, de sanación y por supuesto esa oración que puede ser escuchada por nuestro Dios. Aquellos que han participado de algún ungimiento o cuando alguna persona ha llegado para recibir ese ungimiento, pues el texto que usualmente nosotros leemos es este, Santiago capítulo 5 del versículo 13 al 16, confiando en que la oración puede levantar al enfermo, pero también puede perdonar sus pecados y por supuesto darle salvación. Así que ese es el poder de la oración, no solamente en la sanidad de las personas, sino también en el perdón de nuestros pecados y en la confianza y seguridad que nosotros podemos tener en que nuestra oración es escuchada. Yo creo que no hay nada más que nosotros podamos hacer o ver que nuestra oración sea contestada y que realmente nosotros cuando doblamos nuestras rodillas y clamamos a Dios, podemos sentirnos escuchados en la presencia de Dios. Así que yo creo que eso es importante que nosotros sepamos cómo realizar mejor nuestras oraciones, porque es necesario que nosotros como pueblo de Dios oremos y por supuesto también qué tipo de oraciones, por quién y cómo debemos nosotros hacerlo, ¿verdad? Así que durante esta semana hemos estudiado a partir de algunos ejemplos bíblicos cómo la oración puede ser eficaz y cómo la oración puede ser utilizado también como una herramienta en lo que en nuestra vida espiritual respecta. Así que vamos a pasar al estudio de esta semana con la primera lección que nosotros hemos aprendido acerca de que un conflicto cósmico que existe a nuestro alrededor. Y leemos en 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 lo siguiente: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Verdad? Aquí nosotros nos damos cuenta que nuestra lucha como cristianos no tiene que ver con nada de este mundo en presencia física, sino es una lucha contra huestes y potestades espirituales. Así que nuestra preparación para este conflicto que nosotros vivimos debe ser una preparación espiritual, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos un conflicto físico, tendríamos que entrenar nuestro cuerpo, tendríamos que hacer ejercicio, quizás tomar algunas clases de defensa personal, etcétera, porque sabemos que nuestro enemigo va a luchar físicamente con nosotros. Y aunque es bueno que nuestra salud esté en buenas condiciones, que nuestro cuerpo esté en buenas condiciones para la lucha espiritual que nosotros llevamos a cabo, es importante que nuestra mente, nuestro cuerpo, al ser saludable, estará mejor preparado para las cosas espirituales, pero por supuesto, nosotros también tenemos que hacer el ejercicio de crecer en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es la manera de crecer en nuestra vida espiritual? Pues es teniendo una comunión cercana con Dios. Y la oración es parte de esa comunión cercana que nosotros necesitamos con Dios. Hay tres cosas que todo cristiano debe de hacer. Eso no es un don, no es nada, sino que simplemente son tres cosas que todo cristiano, todo aquel que nace en el reino de los cielos tiene que hacer. Una, testificar, predicar. Todo nuevo miembro nace como un misionero en la casa del Señor. Segundo, leer la palabra de Dios.
alimentarnos diariamente del conocimiento de Dios. Y tercero, lo que estamos viendo en esta lección, orar. Porque la oración es lo que nos acerca con Dios, lo que mantiene esa relación. A mí me gusta bastante relacionar el hablar con el matrimonio, con el noviazgo. ¿Por qué? Porque entre más nosotros platicamos con nuestra pareja, más nos conocemos, más comenzamos a tener los mismos objetivos, tener los mismos sentimientos, y ustedes van a ver que eso es lo que comienzan a hacer los jóvenes cuando se comienzan a conocer en el noviazgo, es que hablar, platicar, y luego de esa plática, de esa conversación, comienzan a gustarse más, comienzan a estar más unidos, y un matrimonio fuerte puede ser que mantiene una buena comunicación. Y lo mismo sucede. Nosotros mantenemos nuestra comunicación con Dios, y esa comunicación con Dios nos ayuda a nosotros a mantener, ejercitar nuestra fuerza espiritual, y por supuesto en este conflicto vamos nosotros a saber que contamos con la ayuda de nuestro Dios. Pensemos en lo siguiente que tenemos aquí. Tenemos enemigos invisibles, ¿no? Dice aquí, vamos a leerlo. Tenemos enemigos invisibles a los cuales hacer frente, hombres malignos son instrumentos mediante los cuales obran los poderes de las tinieblas, y sin discernimiento espiritual el alma ignorará las tretas de Satanás. Serán entrampadas, tropezarán y caerán. El que quiera vencer debe aferrarse bien de Cristo, no debe mirar hacia atrás, sino mantener su mirada hacia arriba. Así que nosotros aquí hacemos alusión a lo que le dice Colosenses 3. Ya nuestra mirada no tiene que estar en las cosas terrenales, sino que nosotros tenemos que ver hacia el cielo, y por supuesto tenemos que ver a Cristo Jesús, quien es nuestra ayuda y nuestra fortaleza en este conflicto. Si nosotros queremos soportar la tentación del enemigo y las pruebas que él pone en nuestras vidas, nosotros lo que debemos de hacer es mantenernos constantemente en la oración. Y por eso el siguiente tema que nosotros vemos en la lección, y yo creo que es importante también recalcarlo, tiene que ver con el poderoso intercesor de nuestro Señor Jesús. Y aquí nosotros leemos de la siguiente manera: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para que sean zarandeados como a trigo, pero he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Verdad? Aquí nosotros vemos que esa batalla cósmica Dios la entiende de esta manera, y sabe que nosotros podemos sufrir los embates del enemigo. ¿Qué es lo que debemos de hacer aquí? Pues fácil, prepararnos para ese momento. Lamentablemente en la vida de Pedro no aprovechó su momento de oración. Recuerdo en cierta ocasión, cuando estudiaba esta historia, me quedó algo grabado que leí en un comentarista, y decía: si Pedro esa noche, antes de ser tentado, recuerden que Jesús también oró durante toda esa noche, pasó en vela. Después de la cena del Señor fueron al Monte de los Olivos para poder orar ahí en ese huerto, y poder Jesús en primer lugar recibir la fuerza para la prueba que estaba pronto de partir, y especialmente preparándose para su muerte en la cruz. ¿Y quiénes más estaban ahí con Jesús? Pedro, Juan, Santiago, los discípulos cercanos a él. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Oraron o durmieron? Durmieron. Y a mí ese comentarista, o ese comentario sobre este texto, decía: si Pedro, en lugar de haber dormido aquella noche, hubiera estado en oración, velando juntamente con Jesús, no hubiera sido derrotado esa noche, sino que hubiera podido vencer, pero él no tenía las fuerzas ni el conocimiento para poderlo hacer. Entonces, que Dios pueda ayudarnos a nosotros a realmente hacer de la oración esa parte primordial en nuestras vidas. Y de hecho, si Jesús, que era el Hijo de Dios, que vino a esta tierra a intentar, bueno, no a intentar, sino que vino a esta tierra a vencer al pecado, necesitó de la oración, y nosotros vemos el ejemplo de Jesús en muchas ocasiones, de él haciendo, aparte de su ministerio, orando en la noche, en la mañana,
antes de que el sol saliera. Si Jesús necesitó la oración, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores, que hemos nacido con nuestra naturaleza igual que Jesús, pero que hemos caído, tropezado o nos hemos levantado del mundo, necesitamos la oración de nuestro Dios? Entonces, yo creo que ese debería ser un reflejo importante en nuestras vidas. Y no solamente oraciones normales que nosotros hacemos en el culto, como nosotros le enseñamos a nuestra hija aquí en casa, que ella ore al levantarse, ore en la comida, ore en lo demás, sino que es una verdadera relación con Dios a través de la oración, derramar nuestra alma con Dios. Y eso pues lo vamos a ver más adelante. Pero primero pensemos en lo siguiente. Ninguna vida estuvo tan llena de trabajo y responsabilidades como la de Jesús. Y sin embargo, cuán a menudo se le encontraba en oración. Cuán constante era su comunión con Dios. Repetidas veces en las historias de su vida terrenal se encuentran relatos de cómo levantándose muy de mañana y aún de noche salió y se fue a un lugar en el desierto y allí oraba. Eso es lo que hemos nosotros podido señalar, de que en la vida de Jesús, a pesar de todo lo que él hizo, siempre estuvo en comunión y oración con Jesús. Yo quiero invitarte a que en esta ocasión nosotros podamos hacer a un lado nuestras labores y podamos nosotros comenzar a darle tiempo a la oración. Como decía Martín Lutero, hoy estoy tan ocupado y tengo tantas cosas que hacer que en lugar de orar 1 hora, necesito orar 2 horas. O sea, si realmente nosotros tenemos un día cargado de trabajo, de responsabilidades, tanto de la iglesia como de nuestro negocio, como problemas en nuestra familia, nosotros lo que necesitamos no es dedicarle más tiempo a la solución de sus problemas, sino dedicarle más tiempo a la oración y a la comunión con Dios. Solo aquel que sabe haber estado en los grandes problemas puede saber lo importante que es la oración para su vida. Pero nosotros, si no hemos pasado por esa situación difícil, pues también comencemos desde ahora a hacer ese hábito de la oración, ¿verdad? Así que vamos a poner otro ejemplo también en otro de los grandes personajes que nosotros tenemos de la Biblia. Allí él es Pablo, ¿verdad? Así que vamos a leer en Efesios 1, versículo 15 al 16, como Pablo también, otro líder importante dentro de la iglesia y misionero, como él también tenía esta situación. Así que vamos a leer aquí en Efesios 1, 15 al 16. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Así que también aquí nosotros tenemos el ejemplo de Pablo, que Pablo no solamente trabajaba en pro de la iglesia, no solamente evangelizaba, predicaba, visitaba, sino que también tenía ese ministerio poderoso de la oración. Entonces, hermanos, también nosotros podemos hacerlo. O sea, no existe un ministerio especial de la oración. Eso es algo, la oración es algo que todos nosotros podemos hacer. Ahora, está bien, posiblemente en algún momento ya no vamos a poder salir a visitar como lo estamos haciendo ahora, ya no vamos a poder evangelizar como lo hacíamos antes, pero el ministerio de la oración siempre va a estar presente con nosotros. Y aunque no podamos estar con estas personas, sí podemos, ¿qué cosa? Podemos orar. Y qué bonito podría ser en esta mañana que ustedes puedan tomar su celular y puedan dedicar un momentito para decirle, mira, estamos orando por ti. Y que puedas enviarle ese mensaje. Y que realmente en ese momento, aunque no le llames para orar, aunque no le llames para decirle nada, tú puedas en tu casa, especialmente hoy en la tarde que no podemos salir, orar y pedirle al Señor que por esas personas que les has enviado un mensaje. Pero eso es lo que Pablo nos enseña, que nosotros debemos de estar preocupados también por el ministerio de la oración en nuestra casa, en nuestra iglesia y en nosotros mismos. Como le digo, todos como cristianos podemos orar. Todos tenemos el deber también de elevar nuestras oraciones a Dios, pero también en esas oraciones no las hagamos egoístas. Hagámoslas también por los demás. Oremos aún por nuestros enemigos, como dice la Biblia. Y de esa manera nosotros vamos a tener el poder de la oración con nosotros. Cuando nos unimos como pueblo de Dios en la oración,
Cuando oramos unos por otros, como dice Santiago en nuestro versículo de memoria, Santiago 1:16, podemos nosotros ver el poder de nuestro Dios. Pero ¿cuántas veces convertimos a la oración en algo egoísta? Convertimos, Señor, mira, ayúdame en esto, ayúdame en lo otro, a mí, y yo, y al final nuestra oración pierde el poder que es el orar unos por otros. Así que sigamos nosotros el ejemplo de Pablo, que él no solamente tenía su comunión con Dios y su trabajo misionero con Dios, sino también su ministerio de la oración. Pensemos en lo siguiente. Dice aquí, la oración intercesora es la cadena áurea que une al hombre finito con el trono del Dios infinito. El ser humano a quien Cristo ha salvado por su muerte y por importuna ante el trono de Dios, y su petición es tomada por Jesús, que lo ha comprado con su sangre. Nuestro sumo sacerdote coloca su justicia de parte del sincero suplicante, y la oración de Cristo se une con el ser humano que ruega. Recuerdo también otra cita donde dice que cuando nosotros oramos, Jesús extiende sus manos y señala sus cicatrices y le dice a Dios, mira, por este hijo yo he dado mi vida, obra en favor de él. O sea, ese es el poder que nosotros tenemos en la oración, de poder importunar a un Dios que está fuera de lo que nosotros conocemos y poder llevarle nuestras peticiones. ¿Y quién va a estar ahí para interceder con nosotros? Pues Jesús. Yo sé que nosotros aquí en Guatemala hablamos de cuello, ¿verdad? Cuando miramos que una persona tiene acceso a niveles que no están con nosotros, ¿verdad? Y que a veces nosotros queremos decir, mire, usted no tiene un contacto en el hospital, no tiene un contacto en el gobierno, no tiene un contacto en la municipalidad, no tiene alguien que nos ayude a que el camino sea más fácil para lograr nuestra petición. Pues déjame decirte que nosotros en el cielo tenemos un contacto, que es Cristo Jesús. Por eso la misma Biblia dice que cuando nosotros oremos, pidamos en nombre de ¿quién? De Jesús. Y nuestras oraciones pueden en muchas ocasiones terminar así. Señor, esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque nosotros podemos solicitar a Jesús en nuestras oraciones por los demás y Él va a interceder. Pero no se nos olvide eso. Lo más importante de la oración intercesora es que nosotros podemos pedir por los demás y que ellos también puedan pedir por nosotros. Entonces, que Dios nos pueda ayudar a nosotros tener la oración, pero la oración intercesora. La oración donde tengamos un listado por los cuales nosotros podemos pedir, podamos nosotros orar por esas familias y podamos llevarlos nosotros en oración. Así que también el ministerio de la oración es poderoso para nosotros. Ahora vamos a ver, o vamos a seguir con el siguiente tema, que son los poderes invisibles en acción. ¿Qué sucede cuando nosotros oramos? ¿Qué sucede cuando nosotros pedimos a Dios en nuestras vidas? Bueno, leemos aquí en Daniel capítulo 10, versículo 13 lo siguiente. Mas el príncipe del reino de Persia se me puso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces, nosotros aquí vemos, como dice el libro El Camino a Cristo, nosotros vemos aquí el poder de Dios que tiene en la oración. El poder es que cuando nosotros rogamos, el cielo se mueve, todos en el cielo se mueven para poder obrar en favor de los hijos que oran suplicando a nuestro Dios. Entonces, nuestras oraciones son escuchadas por Dios, no tengamos duda de ello. Que pueden ser respondidas rápidamente, que pueden tardar, que pueden esperar un momento, eso es cierto, pero que su oración fue escuchada, fue escuchada. Ahora, Dios en muchas ocasiones, como dice tanto esta cita, que habla que envía a Miguel
para que Él pueda intervenir en nuestra historia, porque eso es lo que nosotros hemos rogado o pedido a Dios, pues es lo que Él hace. Que nosotros podamos creer en ese poder de la oración. Cuando usted dobla sus rodillas y cuando usted aún en lo secreto de su recámara, ahí en su cuarto, usted cierra las puertas, no quiere saber que nadie escuche lo que hay en su corazón, lo que usted está derramando dentro de su alma, Dios, en primer lugar, siempre, siempre, siempre nos escucha. Y en segundo lugar, pues el cielo, los ángeles, aún el mismo Miguel, como dice aquí la cita de Daniel 10:13, se va a poner a nuestro favor y nos va a ayudar para que pueda intervenir en nuestro favor. Entonces, pongamos a pensarnos en eso. Las fuerzas celestiales, las fuerzas del cielo de Cristo Jesús, se van a mover en favor de la oración poderosa, de la oración del justo. Siempre para poder hacer lo mejor para sus hijos. Ahora, también pensemos en eso. Nuestras oraciones muchas veces dicen no recibimos porque no sabemos pedir bien. Entonces, en primer lugar, decirle, Señor, ayúdanos para saber qué es lo que nosotros debemos pedir en nuestras oraciones. Segundo, ayúdanos para que nuestra oración sea una oración intercesora. Señor, ayúdanos también para que nosotros tengamos el hábito de la oración y no realmente repitamos vanas palabrerías, sino que realmente derramemos nuestro corazón a Dios. Entonces, básicamente yo creo que nosotros comprendemos lo que es la oración, sabemos el poder de la oración, pero quizás en nuestra vida no hemos puesto en práctica los principios de la oración. Y eso es para mí lo más importante de esta lección, que nosotros podamos aprender cuáles son las oraciones que pueden intervenir, donde Dios puede intervenir y donde realmente nosotros podemos sentirnos protegidos por nuestro Dios. Entonces, recordemos eso. Quizás, como les decía, esta lección, estudiarla es bonita, conocer acerca del poder de la oración. Y yo me imagino que aquí si podríamos poner un testimonio o pedirle a alguno de los hermanos que está ahí que nos cuente qué Dios ha hecho cuando ellos se han puesto de rodillas, tendríamos testimonios poderosos de la oración, pero lo más importante es poner en práctica lo que la lección nos dice, poder nosotros tener nuestra comunión con Dios en oración. Leamos este pensamiento. Seres celestiales están destinados para responder a las oraciones de los que están trabajando desinteresadamente para promover la causa de Dios. Los ángeles más excelsos de las cortes celestiales están designados para que tengan eficacia las oraciones que ascienden a Dios para el adelanto de la causa del Señor. Entonces, hermanos, tenemos que leer bien esta cita porque es especial que los seres más poderosos del cielo están a nuestra disposición con el poder de la oración. ¿Pero por qué motivos? Por los que trabajan desinteresadamente para promover la causa de Dios. ¿Verdad? ¿Cuántas? Realmente nosotros vamos a ver el poder de la oración cuando trabajemos por Dios. Y Dios se los puedo decir así, o sea, las oraciones más poderosas en mi vida que yo he sentido que Dios ha hecho, a veces es el ungimiento por los enfermos. Ha sido la oración por los endemoniados. Cuando nosotros realmente vemos el poder de Dios trabajando, pero en nuestra casa, orando por mis problemas, orando egoístamente por mí, es muy difícil ver el poder de Dios. Pero cuando salimos y trabajamos por los demás y oramos por los demás, vemos ese poder. Justamente la semana pasada me tocó orar por una persona que iba a ser operada de un tumor de la cabeza. Y fuimos a orar por ella. ¿Y cuál ha sido la noticia que hemos recibido? Que esta semana, a pesar de todo, pues la operaron. Los médicos están viendo que está respondiendo bien, quieren sacarlo del hospital por lo mismo de los contagios lo más rápido posible. Pero le damos gracias a Dios que esa oración ya fue respondida y nuestro hermano ya salió de la primera crisis que era la operación. Ahora, primero Dios también en nuestra oración oramos para que él regrese de esa operación libre de todo contagio y que en el hospital no se vaya a contagiar de otra enfermedad y especialmente del virus que tenemos a nuestro alrededor. Así que estamos esperando la segunda parte de la contestación de nuestra oración. Y eso es lo que yo puedo terminar aquí. Si nosotros realmente nos ponemos a trabajar en el Señor, vamos a ver el poder de la oración. Pero en nuestra casa,
encerrados. A veces, miren hermanos, ni siquiera llegamos el miércoles, y el miércoles quiero decirles yo que nosotros recibimos la bendición de ver las contestaciones y las peticiones de Dios, pero antes ni siquiera íbamos los miércoles al culto, era imposible que nosotros en casa pudiéramos ver el poder de la oración. Así que para ir concluyendo, pues vamos a pasar al siguiente tema y vamos a ver lo que dice aquí el foco de la oración. Lejos de mí, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros, ¿verdad? Aún el mismo Samuel lo toma diciendo, mire, la oración es tan importante que si yo dejo de orar, puede hacer que yo peque, que yo deje de confiar en nuestro Dios. Entonces, la oración es algo que nosotros debe de estar centrada la vida del cristiano. Y esas son las tres cosas. Usted no puede leer la Biblia si no ha orado. No puede predicar y compartir el Evangelio si no ha orado. No podemos salir de un problema si nosotros en primer lugar no hemos orado a nuestro Dios. Entonces, el foco de nuestro pensamiento y de lo que nosotros tenemos en nuestra vida como cristianos deben ser las oraciones. Así que pensemos en lo siguiente. Las oraciones más elocuentes son palabrería vana si no se expresan los sentimientos sinceros del corazón. La oración que brota del corazón ferviente, que expresa con sencillez las necesidades del alma, así como lo pediríamos un favor a un amigo terrenal, esperando que lo hará, esa es la oración de fe. Entonces queremos terminar esta lección hablando acerca de esa oración de fe. Hermanos, realmente lo que nosotros decimos, yo predicaba un sermón acerca de la oración recientemente y les decía, hermanos, usualmente nuestras oraciones pueden ser, Señor, lo mismo de ayer, muchas gracias, amén. ¿Por qué? Porque no cambiamos nuestras palabras. Está bien con nuestra niña, y yo he intentado cambiarla con ella en la oración de los alimentos, ¿verdad? Porque usualmente ella de pequeñita, pues su oración es la misma. Y ahora yo he intentado variar un poquito la oración para que ella no sepa que la oración es solamente una repetición. Y nos da risa que a veces ella ora por otras cosas, que dice, Señor, gracias porque hoy salimos, porque nos cuidaste y por la comida, amén. ¿Verdad? Ella está dándose cuenta que la oración no es una repetición de palabras trilladas, sino que es realmente decirle al Señor lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos pasando. Entonces, yo les decía, esas frases bonitas de la oración, esas oraciones trilladas que nosotros hemos escuchado y que nos gusta repetir, dejemos para las oraciones en público, dejemos para la oración del sábado, para ese momento especial. Nosotros podemos tener palabras muy bonitas, muy elocuentes, oraciones muy bien hechas, pero que nuestra oración privada, en nuestra casa, realmente sea derramar nuestra alma. Que ahí no seamos, ¿verdad? Eso es como el protocolo. Cuando usted va a hablar afuera y usted va a presentar a alguien, usted lleva un protocolo y usted lo hace con toda la pompa y la gloria, y usted usa las mejores expresiones, ¿verdad? Como nosotros utilizamos cuando presentamos a un cantante, cuando predicamos a un predicador. Está bien hacerlo en público, pero yo creo que cuando usted está entre la familia y hay un amigo, usted no lo presenta, ¿verdad? Dice, mire, aquí está el pastor del distrito, él es esto, lo otro, ha estudiado en la universidad y lo demás. Si usted está entre amigos, usted le mira, aquí está el pastor de nuestro distrito, es un amigo que conocemos y todo lo demás. Es algo más informal, es algo más que llega más a la persona. Entonces es lo mismo, cuando nosotros estemos en privado con nuestro Dios, dejemos a un lado las palabrerías y realmente pongamos nuestro corazón, pongamos nuestra mente, pongamos nuestro pensamiento en nuestro Dios. Esas son las oraciones más elocuentes, las oraciones sinceras de nuestro corazón, no solamente palabras repetitivas. Así que para terminar esta lección, quiero dejarla con los siguientes pensamientos o con el siguiente resumen. Las escrituras ilustran que la iglesia del Nuevo Testamento, recientemente instituida por Cristo, sintió la necesidad de orar por sí mismas y por el cuerpo de miembros, por los trabajadores y por los líderes. Hermanos, yo creo que se ha llegado un momento donde nosotros necesitamos orar, es ahora. Y como dice aquí, no solamente por nosotros como iglesia, sino por los trabajadores, por el cuerpo de Cristo, por todos.
Y yo le digo a los hermanos aquí en Ipala, oremos por nuestros hermanos en Chiquimula. Ahora tenía un culto con unos hermanos en Guatemala y yo les decía, mire, yo estoy orando por los hermanos que conocí en Guatemala. Y como decía mi esposa, oremos para volverlos a ver cuando termine la pandemia. Y oremos por ellos, oremos por donde hemos pasado nosotros. Oremos por esas familias, intercedamos por ellos también. Ese es el poder que nosotros tenemos en la oración. Y por último también, como dice en nuestro ejemplo, Pablo oró por sus iglesias, sus miembros y líderes, pero también le pidió a la iglesia que lo protegiera con sus súplicas. Por al menos 3 de ellas mencionó en sus cartas las oraciones que hizo por Éfeso, creo que Gálatas, y ahí ustedes pueden ver en la lección por cuáles otras oró. Así que yo también esta mañana los invito, hermanos, a que oremos por nuestra iglesia, por las iglesias de nuestro distrito, por las iglesias de nuestra misión y por todos los cristianos en el mundo. Que nuestra oración sea una oración intercesora, orando unos por otros. Ese es el mensaje que nosotros dejamos para esta noche. Así que Dios, para esta lección, así que Dios puede ayudarnos a nosotros a seguir estudiando la lección y también seguir aprendiendo de cómo la oración intercesora por los otros puede hacer una gran diferencia en nuestras vidas. Aún en la entrega, en lo más difícil, en el cambio del corazón, oremos. Tuve una hermana que oró 10 años para que su esposo pudiera llegar a la iglesia y Dios contestó su oración. Sigamos orando, aún por aquellos que nosotros son nuestros enemigos. Oremos, eso nos va a distinguir de los cristianos. Conocí un muchacho que él tuvo problemas en una relación de 5 años de noviazgo y ya pensando en bodas, lamentablemente la relación terminó y él quedó con una tristeza en su corazón y la verdad que la estaba pasando muy mal y decidió ir con un psicólogo que le pudiera ayudar a poder pasar esa etapa de su vida tan difícil. Y un día estábamos conversando acerca de eso, ¿verdad? Y me decía, mira, es que uno a veces en la vida no quiere salir, se le destruyen los sueños, las vidas. O sea, 5 años de mi vida pensando que el futuro iba a estar con ella y pues las cosas terminan de un momento para otro y uno pierde el rumbo de su vida. Y yo le hablaba del poder de la oración, pero también le explicaba algo y le decía, mira, para olvidarte de una relación de 5 años, quizás los psicólogos están haciendo técnicas muy buenas para poder olvidarte de eso, poder salir de esa rutina que tenías. Pero yo te voy a dar una que la Biblia dice. La Biblia dice que oremos por nuestros enemigos. Así que yo te voy a pedir que ahora tú puedas orar por tu ex novia, que puedas orar por ella y que puedas pedir que Dios, que le vaya bien en la vida y que a ti también te vaya bien. Eso te va a dar la sanidad que tú necesitas, aunque pareciera contrario porque te estás acordando de ella, estás acordándote de ese mal momento y de todo lo que pasó a tu alrededor, pero la Biblia dice que oremos aún por nuestros enemigos. Y miren, esa es la manera realmente de nosotros llevar nuestra vida cristiana, que oremos aún por nuestros enemigos y vamos a ver cómo nuestra alma recibe calma, cómo nosotros recibimos perdón y por supuesto podemos recibir a Dios en nuestras vidas. Pero muchas veces olvidamos los consejos bíblicos, olvidamos que la oración es primero y nosotros salimos cuando estamos enfermos por el médico, salimos por la medicina, salimos a buscar auxilio y se nos olvida que lo primero que nosotros deberíamos de haber hecho es confiar en oración en nuestro Dios para que Él nos guíe a donde nosotros necesitamos ir. Así que yo los invito a que más que conocer la oración, poner en práctica la oración intercesora. Vamos a orar para terminar este repaso. Señor, te damos gracias por la bendición de esta mañana, poder estudiar la lección, que haya sido de provecho para nuestras vidas y especialmente, Señor, que podamos comenzar a tener el hábito de la oración. Si oramos 10 minutos, que comencemos a procurar orar 15. Si oramos 30, 35. Y así, Señor, hasta que la oración sea parte de nuestras vidas. Ayúdanos también a que nuestra oración deje de ser egoísta y se convierta en una oración intercesora. Ayúdanos también a trabajar para el Señor, porque allí es donde vamos a ver el milagro de las oraciones en nuestro Dios. Que Dios pueda hacer con nosotros en esta mañana, que sigamos pudiendo recibir las bendiciones de Dios y sé con tu iglesia en donde quiera que estemos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y decimos amén y amén. Así que Dios pueda bendecirnos en esta mañana, que sigamos disfrutando de este sábado y también
que podamos estudiar la lección para nuestra próxima semana. Ese es nuestro deseo y oración.